Bueno, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Yo soy Juan Cruz of Tulis y en esta ocasión vamos a ver el límite cuando x tiende a 0 de f de x, donde f de x es la tangente de 4x sobre el seno de x. Para resolver este límite vamos a utilizar un par de propiedades que son las siguientes. El límite de x tendiendo a 0 de el seno de k por x, donde k es un número real cualquiera distinto de 0, sobre k por x siempre nos va a dar 1. Bien, distinto de 0 para que no se anule el denominador. Después, otra propiedad que vamos a utilizar es que la tangente de x es exactamente igual, por definición, al seno de x sobre el coseno de x. Una tercera propiedad que vamos a utilizar es que la división entre dos fracciones AB y CD, siempre y cuando estén definidas, es decir, B, C y D distinto de 0, esto bueno, se conoce como método de la mariposa o regla de la oreja, pero bueno, nosotros lo vamos a utilizar como propiedad de extremos sobre medios, es A por D, es decir, los extremos, sobre el producto de los medios, B por C. La última propiedad que vamos a utilizar es que el límite de un producto de dos cosas, de dos funciones, es el producto de los límites, siempre y cuando estos dos límites por separado existan. Bien. Siempre que vamos a resolver algún límite, antes que nada tenemos que intentar resolverlo de forma directa. ¿Qué significa esto? Bueno, hacer el límite cuando x tiende a 0 de mi función, o sea, tangente de 4x sobre el seno de x. Y cuando hablo de forma directa me refiero a simplemente reemplazar todas las x con 0. Pero vamos a ver que esto me va a quedar la tangente, ahí me salió medio feo, la tangente de 4 por 0, que sería 0, sobre el seno de 0. Pero bueno, tangente de 0 nos da 0, seno de 0 nos da 0. Y esto es lo que se conoce como forma indeterminada. Ya me apareció en el video anterior que subí al canal esta forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Qué significa esto? Forma indeterminada significa que 0 sobre 0 no tiene un valor en sí. Bien, no le podemos asignar un número a 0 sobre 0. Por lo tanto, tenemos que realizar algún método o alguna propiedad en la función para hacer lo que se llama salvar la indeterminación. ¿Qué significa esto? Bueno, que nos deje de aparecer 0 sobre 0 y aparezca algún valor, ya sea más infinito, menos infinito o un número real. Bien, voy a dejar las propiedades de este costado, así las vamos utilizando. Bueno, entonces tenemos límite cuando x tiende a 0 de tangente de 4x sobre seno de x. Vamos a utilizar en este caso la segunda propiedad que nos dice por definición que la tangente de algo es el seno de ese algo sobre coseno de ese algo. ¿Por qué me refiero como algo en vez de x? Porque en este caso tenemos tangente de 4x, pero es exactamente lo mismo. Entonces, esto lo podemos escribir como el seno de 4x sobre coseno de 4x, y esta es la fracción principal, no se olviden de eso, sobre el seno de x. Bien. Ahora, esto por ahora no me sirve mucho, porque si yo reemplazo x con 0, vuelvo a tener la indeterminación, mejor dicho, de 0 sobre 0. Entonces por ahora no me sirve mucho. Pero bueno, fíjense que esto pareciera que por algún motivo podemos utilizar esta propiedad. ¿Por qué digo por algún motivo? Porque en realidad no está del todo la propiedad en la expresión. Fíjense que acá no tengo, por ejemplo, un 4x dividiendo para hacer que esto sea igual a 1. O acá no tengo una x dividiendo para que sea igual a 1.
Entonces, ¿cómo hacemos para que aparezca eso y así utilizar esta propiedad? Bueno, como dijimos recién, para utilizar la propiedad necesitamos que me aparezca un 4x en el denominador. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Límite de x tendiendo a 0. Y a esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Seno de 4x sobre 4x. Bien, ¿por qué esto? Porque de esta manera utilizamos esta propiedad. Y acá al costado voy a multiplicar por 4x sobre el coseno de 4x. Fíjense que lo que hice fue multiplicar y dividir en el numerador por 4x. Esto, si yo lo simplifico, me queda exactamente la misma expresión que acá arriba. Por lo tanto, no me cambia nada. Y además, fíjense que como yo tiendo a x, quiero decir que x tiende a 0, el x no es exactamente igual a 0. Por lo tanto, se puede hacer esto sin ningún problema. Bueno, pero ya digo que esto lo hago para utilizar esta propiedad. Pero si lo hice en la parte de arriba, acuérdense que esta es la fracción principal, ¿por qué no hacerlo en la parte de abajo? Tenemos seno de x. ¿Y por qué cosa tendría que multiplicar y dividir para utilizar la propiedad? Bueno, por lo que está acá dentro del paréntesis, es decir, x. Por lo tanto, divido por x y multiplico por x. Entonces, de esta manera vamos a poder utilizar ya la propiedad número 4. Sería que el límite de un producto es el producto de los límites. ¿Qué significa esto? Bueno, que el límite lo puedo distribuir por el producto y la división. También en suma y resta, pero en este caso lo usamos solamente con la multiplicación y la división. Por lo tanto, y acá me salteo un paso, que sería reescribir todo esto como el límite de esto sobre el límite de todo esto de acá, multiplicado el límite de lo que queda. Pero bueno, para saltearlo y que el video no dure 20 minutos, voy a hacer directamente lo siguiente. Voy a decir que todo esto de acá tiende a 1 y que esta parte de acá tiende a 1. Porque es el límite cuando x tiende a 0 de seno de k por x sobre k por x. Por lo tanto, si esto tiende a 1 y esto tiende a 1, ¿qué nos va a quedar a lo último? Bueno, voy a reescribir todo para que quede más limpio, sabiendo que el numerador, una parte del numerador tendía a 1 y el denominador también. Esto entonces lo podemos reescribir como el límite cuando x tiende a 0 de, acuérdense que en este costado teníamos seno de 4x sobre 4x, pero bueno, eso tiende a 1, multiplicado 4x sobre el coseno de 4x, fracción principal, y abajo teníamos seno de x sobre x, que también tendía a 1, y esto va a ser multiplicado por la x que nos había quedado. Entonces, fíjense que esto queda mucho mejor a lo que teníamos al principio. ¿Cómo queda finalmente esto de acá? Bueno, 1 por algo siempre va a quedar 1 y lo mismo acá abajo. Entonces, podemos hacer lo siguiente y reescribir esto como el límite cuando x tiende a 0 de 4x sobre coseno de x, de 4x, perdón, la fracción principal. Esto siempre lo remarco porque es muy importante, así después cuando utilicemos esta propiedad no nos confundimos. Sobre x, y vamos a escribir acá sobre 1. ¿Por qué? Para usar esta propiedad y que se entienda bien todo. Acuérdense que cuando no tenemos nada, en realidad estamos dividiendo por 1. Así nos queda exactamente lo mismo. Bien, todo este lío que hicimos, ¿para qué? Para que después cuando reemplacemos x igual a 0, nos dé de vuelta 0 sobre 0. No, ahora si lo hacemos
me sigue dando la indeterminación, pero en realidad la idea de usar estas propiedades es que ahora utilicemos esta tercera propiedad y esto nos quede exactamente igual a el límite de x tendiendo a 0 de producto de los extremos, es decir, 4x por 1, o sea, 4x sobre, por esto la fracción principal, para no confundirse, producto de los medios, es decir, coseno de 4x por x. Por x. Bueno, como x tiende a 0, pero no es exactamente igual a 0, esto y esto lo podemos simplificar y ya directamente podemos reemplazar. ¿Y qué nos va a quedar cuando reemplazamos x con 0? Bueno, 4 sobre coseno de 4 por 0, pero esto es coseno de 0. Y por último nos queda 4. Acuérdense que coseno de 0 es exactamente igual a 1. Por lo tanto, el resultado final del límite es exactamente igual a 4. De esta manera finaliza el ejercicio. Y vamos a poner una carita feliz. Espero que les haya servido. Una cosa para tener en cuenta, que este límite se puede haber resuelto sencillamente con L'Hopital, pero bueno, también está bueno conocer otras maneras. Y bueno, cualquier duda que tengan, coméntenme y espero que les haya servido. Adiós.